Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy traemos un tema que, la verdad, nos tiene a todos con el corazón en un puño y la mente llena de interrogantes. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de algo que ha revolucionado el mundo del espectáculo en Turquía y que ha generado un montón de conversación, la supuesta crisis amorosa que estaría atravesando la queridísima Özge Gürel. Sí, esa actriz que tantos admiramos por su talento, su carisma y, claro, por sus inolvidables personajes en series como Kiraz Mevsimi y tantas otras que nos han robado el aliento. Así que si ustedes son tan fans de Özge como nosotros, o simplemente les encanta el chisme de la farándula con un toque de misterio, prepárense, porque hoy vamos a desgranar todos los detalles, los rumores, y lo que sabemos hasta ahora sobre esta situación que tiene a todos hablando. Y antes de sumergirnos de lleno, ya saben lo que toca. Si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse. Es totalmente gratuito y así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas, análisis y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Son el motor de este canal. Ahora, ¿de qué va todo este revuelo? Pues bien, las redes sociales y varios medios turcos han estado inundados de informaciones que apuntan a que Özge Gürel, conocida por su discreción en cuanto a su vida privada, estaría pasando por un momento complicado en su relación. Específicamente se habla de una crisis con su pareja, el también actor Serkan Ayolu, con quien lleva una relación de muchos años y que ha sido considerada por muchos como un ejemplo de estabilidad y amor en la industria. La noticia ha saltado como una chispa, encendiendo las alarmas de sus seguidores, quienes no pueden creer que algo así esté sucediendo con una pareja tan querida. Han sido unas semanas de intensos rumores y, como saben, en este canal nos gusta ir más allá de los titulares. Vamos a intentar recopilar la información disponible, analizar las señales y, sobre todo, escuchar lo que la propia Özge ha llegado a insinuar o a compartir con su círculo más cercano, que es de donde, supuestamente, emanan estas informaciones. Lo primero que hay que decir es que Özge Gürel siempre ha sido una persona muy reservada. A diferencia de muchas otras celebridades, ella no acostumbra a compartir detalles íntimos de su vida personal en sus redes sociales o en entrevistas. Su enfoque siempre ha estado en su carrera, en sus proyectos y en mantener una conexión auténtica con sus fans a través de su trabajo. Por eso, cuando surgen noticias de este tipo, suelen ser aún más impactantes. Las primeras señales de que algo podría estar ocurriendo llegaron hace unas semanas, de forma muy sutil. Algunos seguidores más observadores notaron que Özge y Serkan no habían compartido fotos juntos en sus redes sociales en un tiempo considerable, algo que antes era bastante habitual. Claro, esto puede ser algo totalmente normal, la vida real tiene sus altibajos, pero en el mundo de las redes sociales, las ausencias a veces gritan más fuerte que las presencias. Luego empezaron a aparecer informaciones de fuentes supuestamente cercanas a la pareja. Se hablaba de discusiones, de distanciamiento, de que estaban pasando por un periodo de reflexión. Es importante recalcar que estas son, en su mayoría, informaciones no confirmadas oficialmente. Sin embargo, el hecho de que varios medios hayan recogido estas versiones y que se haya generado tanta expectación nos lleva a pensar que algo de verdad debe haber. La situación se hizo más palpable cuando, en una reciente aparición pública o quizás en alguna entrevista indirecta, Özge habría hecho comentarios que, interpretados en este contexto, podrían sugerir que no todo marcha sobre ruedas. Se dice, y esto es lo que más ha circulado, que Özge Gürel habría confesado a sus amigos más íntimos que atraviesa una profunda crisis amorosa con Serkan Ayolu. La palabra confesado es clave aquí. Implica que no es un rumor lanzado al aire, sino algo que ella misma habría compartido con personas de su máxima confianza, buscando apoyo o simplemente desahogándose. Esto le da a la noticia un peso emocional mucho mayor. No estamos hablando de una pelea pasajera, sino de una situación que la estaría afectando a nivel personal y que, por ende, podría llegar a impactar en su vida profesional, aunque de momento no haya indicios claros de ello. Las especulaciones sobre las causas de esta crisis son variadas. Algunos apuntan a las presiones de la fama y las largas ausencias por motivos de trabajo, algo muy común en la vida de los actores que suelen estar inmersos en rodajes que los alejan de sus hogares por meses. Otros sugieren diferencias irreconciliables en cuanto a proyectos de vida o planes futuros, algo que es natural en cualquier pareja, pero que se magnifica cuando ambos son figuras públicas y sus carreras a menudo van de la mano o compiten por la atención. También hay quienes hablan de desgaste en la relación,
algo que, insisto, puede sucederle a cualquiera, sin importar cuánto se amen al principio. El tiempo, las rutinas y las experiencias vitales van moldeando a las personas, y a veces, esas evoluciones no van en la misma dirección. La discreción de Ozge Gurel es, como decíamos, un factor que complica el panorama. Al no haber declaraciones oficiales de ella o de Serkan desmintiendo o confirmando los rumores, el vacío lo llenan las conjeturas. Y es precisamente esa falta de información concreta lo que alimenta la especulación y la preocupación de sus seguidores. ¿Qué tan grave es la situación? ¿Hay posibilidad de reconciliación? ¿Es este el fin de una de las parejas más queridas de la televisión turca? Son preguntas que resuenan en la mente de muchos. Lo interesante de este tipo de situaciones es observar cómo reacciona el público. Por un lado, están aquellos que se preocupan genuinamente por Ozge y Serkan, deseando lo mejor para ellos y pidiendo respeto por su privacidad. Por otro lado, están quienes, movidos por la curiosidad, buscan cada detalle, cada pista, y especulan sin descanso. Ambos tipos de reacciones son comprensibles hasta cierto punto. Admiramos a estas figuras públicas por su arte, pero también nos humanizamos ante sus problemas personales, porque al final, todos somos humanos y pasamos por momentos difíciles. La mención de que Ozge Gurel confiesa a sus amigos es, sin duda, el punto clave que diferencia este supuesto problema de otros rumores pasajeros. Si ella ha abierto su corazón a su círculo más cercano, esto indica que la situación es seria y que le está causando un dolor real. Sus amigos serían los confidentes, los que la escuchan, la aconsejan y le brindan apoyo incondicional en estos momentos de incertidumbre. Es posible que estos amigos, quizás de forma anónima o a través de terceros, hayan sido la fuente de estas informaciones que han llegado a los medios. Hemos intentado rastrear posibles declaraciones o pistas en las redes sociales, en entrevistas recientes, pero Ozge ha mantenido un perfil bajo en lo que a su vida sentimental se refiere. Lo que sí hemos notado son algunos mensajes en sus historias de Instagram, que aunque crípticos, algunos fans han interpretado como posibles referencias a su estado emocional. Por ejemplo, publicaciones con frases reflexivas sobre el amor, la fortaleza o la superación de obstáculos. Por supuesto, esto puede ser pura coincidencia, pero en un contexto de rumores, cada detalle se examina con lupa. Serkan Ayolu, por su parte, también ha mantenido un perfil similar, sin hacer declaraciones públicas al respecto. Esto refuerza la idea de que si hay un problema, ambos actores han decidido manejarlo con la mayor discreción posible, algo que, aunque comprensible, genera más dudas en el público. Una de las cosas que más nos llama la atención es cómo una relación tan aparentemente sólida pueda llegar a enfrentar dificultades. Ozge y Serkan se conocieron en el set de Kiraz Mevsimi, y su química en pantalla pronto se trasladó a la vida real. Durante años nos han dado la imagen de una pareja unida, enamorada y que se apoyaba mutuamente en sus respectivas carreras. Han compartido viajes, eventos y momentos de felicidad que han documentado de forma muy cuidada. Por eso, la noticia de una crisis suena a algo casi contradictorio a la imagen que proyectaban. Sin embargo, la realidad es que ninguna relación, por muy bonita que parezca desde fuera, está exenta de desafíos. El amor requiere trabajo, comunicación constante, empatía y la voluntad de superar los baches. Es posible que después de tantos años juntos, las rutinas, las diferencias de personalidad o simplemente los cambios que la vida trae consigo, hayan empezado a pesar en la relación. Y es en esos momentos cuando la fortaleza del vínculo se pone a prueba. La confesión a los amigos sugiere que Ozge está buscando una salida, una forma de entender y quizás de solucionar lo que está sucediendo. Es un paso valiente porque admitir que algo no va bien en tu relación es un acto de vulnerabilidad. Esperemos que este apoyo de su círculo cercano le sirva para aclarar sus ideas y tomar las decisiones que sean mejores para ella. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Ozge Gurel o Serkan Ayolu, todo lo que estamos comentando son rumores y especulaciones. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que se hable de una confesión a amigos, les da un grado de credibilidad que no podemos ignorar. Como canal, nuestro objetivo es informarles sobre lo que está sucediendo en el mundo del entretenimiento, analizando los hechos y las informaciones disponibles, siempre con un respeto por la privacidad de los involucrados. En resumen, queridos amigos, la supuesta crisis amorosa de Ozge Gurel, que se habría manifestado a través de confesiones a su círculo íntimo, es el tema que ha capturado la atención de todos. Las
Especulaciones son muchas, las causas inciertas, y la discreción de la pareja solo añade más misterio. Lo que sí queda claro es que si estas informaciones son ciertas, Ozge estaría atravesando un momento delicado y buscando el apoyo de sus seres queridos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante tema. Esperamos que les haya parecido interesante y que les haya servido para tener una visión más clara de lo que se está comentando. Recuerden que la vida de las celebridades, aunque parezca lejana, también está llena de altibajos, y es natural sentir empatía ante sus situaciones. Antes de despedirnos, nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre estos rumores? ¿Creen que Ozge y Serkan puedan superar esta crisis? ¿Han tenido ustedes experiencias similares en sus relaciones? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, y por favor compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales. Así nos ayudan a llegar a más gente. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.